Te la guarda. Compañera. Humanidad. Esperanza. Amor. Corazón. Autoridades, directoras y directores de enfermería, decanos y decanas de las facultades de enfermería, representantes de sociedades científicas y presidentes y presidentas de colegios de enfermería y también a los representantes de los pacientes. A todos, bienvenidos al Consejo General de Enfermería, a su casa, la casa de todas las enfermeras. Mi nombre es Raquel González y soy la encargada de acompañarles esta tarde. En el vídeo que acaban de ver es un vídeo que lanzamos desde el Consejo General de Enfermería hace unos días con motivo del 12 de mayo, el Día Internacional de las Enfermeras. En este vídeo han podido ver a ciudadanos anónimos, a profesionales y a muchos rostros conocidos que se han sumado a nosotros para, con una sola palabra, hacer un homenaje a todas nuestras profesionales, a esas casi 300.000 enfermeras que trabajan en nuestro país. Actos como este y días como este, como el Día Internacional, son muy importantes para nosotros porque nos ayudan a visibilizar y a reconocer el trabajo de nuestras enfermeras, vuestro trabajo. Las enfermeras estáis en el corazón de nuestro sistema sanitario. Sois sus profesionales más numerosas, pero es que además sois fundamentales en los cuidados, en la prevención de la enfermedad, en el tratamiento de la enfermedad también, en la promoción de la salud. Y sois además, lo sabemos bien, lo sabemos todos, las profesionales más cercanas al paciente. Pero para que la profesión pueda avanzar, para que sigamos adaptándonos a los retos de una sociedad cambiante, es necesario una apuesta firme, un compromiso firme con la enfermería. Y este debe ser un compromiso global. Es ahí donde nace Nursing Now, una iniciativa del Consejo Internacional de Enfermeras con la Organización Mundial de la Salud, que además, como ya saben, también ha declarado el año 2020 como el año de la enfermería. Pues bien, desde el inicio el Consejo General de Enfermería ha apoyado Nursing Now, ha apoyado esta iniciativa, una iniciativa que hoy se formaliza, por decirlo de alguna forma, con la firma de Nursing Now España, la constitución del Grupo. Del porqué de esta campaña y de sus objetivos hablaremos esta tarde. Nos acompañan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, aquí conmigo en el escenario, y contamos también con una mesa de excepción, compuesta por doña María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, don Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, Lord Nigel Chris, copresidente de la campaña Nursing Now, el señor Howard Catton, director general del Consejo Internacional de Enfermeras, el señor Paul de Rief, secretario general de la Federación Europea de Enfermería, y doña Adelaida Zabalegui, miembro de la Junta de la campaña Nursing Now España. Debido a un imprevisto en la agenda de la señora ministra de Sanidad, nos vemos obligados a modificar el orden del acto y a romper ligeramente el protocolo. En lo posible vamos a intentar respetar el acto. Por este motivo va a intervenir en primer lugar doña María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique, no lo veo, y Enrique, perdona, secretario general de Sanidad, director general del Consejo Internacional de Enfermeras, secretario general de la Federación Europea de Enfermeras, responsable Nursing Now para Europa y España, copresidente de la campaña Nursing Now, presidente del Consejo General de Enfermería, profesionales, señoras y señores. Lo primero que quiero trasladarles es la satisfacción por estar hoy aquí, no solamente yo, sino el conjunto de representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para compartir este día con todos ustedes, con vosotros y con vosotras, y contribuir a apoyar la iniciativa Nursing Now. Sabemos que esta iniciativa ayudará a promocionar el trabajo vital que desempeñan los y las enfermeras alrededor del mundo y también específicamente en nuestro país. Por ello, antes de continuar, me gustaría dar las gracias a quienes tuvieron la audacia de promover el movimiento Nursing Now, en especial a Lord Nigel Crisp, que es copresidente de la Junta de Nursing Now y nos acompaña hoy en este acto. Igualmente, me gustaría agradecer a quienes en nuestro país
se han hecho eco de esta iniciativa y nos ha traído hasta aquí hoy. Walt Whitman, uno de los mejores poetas estadounidenses, fue además enfermero. Decía que su experiencia durante la Guerra Civil le cambió para siempre. Tras la guerra escribió el siguiente poema: me abro caminos a través de los hospitales, tranquilizo a los heridos con mano calmante, me siento junto a los inquietos toda la noche. Algunos son tan jóvenes, algunos sufren tanto. Recuerdo la experiencia dulce y triste. Obviamente, ahora en los países desarrollados no estamos en guerra. De hecho, la paz que disfrutamos ha hecho que podamos vivir en un mundo cada vez más intrépido, en el que diariamente convivimos con la tecnología y la innovación sanitaria. A veces hasta nosotros mismos nos deslumbra. Pero a pesar de todo, seguimos cohabitando con la fragilidad humana. Cada día también lo comprobamos. Que tantos de nosotros y nosotras estemos aquí hoy es un reconocimiento a la labor central de la enfermería en nuestros sistemas sanitarios, que son los encargados de dar respuesta a las necesidades sociales más básicas y también, por supuesto, a la protección de su salud. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo Internacional de Enfermeras, Nursing Now tiene como objetivo mejorar la salud de la población, fortaleciendo el perfil de la enfermería en todo el mundo. Y la apuesta por la enfermería no es casual. Nursing Now está basado en los resultados del informe Triple Impacto de 2016, elaborado y consensuado en el Parlamento británico. Tenemos aquí hoy un alto representante. El informe reconoce que la profesión enfermera es con mucho una imprescindible parte del entorno profesional de la salud. Insisto, imprescindible. Los últimos estudios estiman que la fuerza laboral de salud global es algo superior a los 42 millones de profesionales. De ellos, casi la mitad, 20 millones, son profesionales de enfermeros y enfermeras y también de las matronas que están en el corazón de los sistemas sanitarios. El informe también reconoce que el logro de la cobertura universal de salud a nivel mundial dependerá en buena medida de que puedan usar sus conocimientos y habilidades al máximo en los sistemas sanitarios. Pero, como denuncia el documento, con demasiada frecuencia el papel de la enfermería está infravalorado y su contribución es subestimada. Por tanto, es necesario que los países de todo el mundo garanticen que toda la ciudadanía tenga acceso a los cuidados y a la protección de su salud. Además, de acuerdo con el informe, el potencial de la enfermería tendrá un triple impacto. En primer lugar, de mejora de la salud, evidente. En segundo lugar, de promover la igualdad de género. Aquí casi tenemos que hablar a la inversa de la pelea que tenemos constante, pero también hacer un llamamiento a que las enfermeras también se estimulen un poco, romper otros techos de cristal que cotidianamente estamos observando. En tercer lugar, apoyar el crecimiento económico. También es evidente una profesión tan presente en la sociedad y tan deslocalizable. La constitución del Grupo Nacional, que será responsable de la implementación de la campaña Nursing Now en nuestro país, es una excelente iniciativa. Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social designaremos a una o un profesional de enfermería para formar parte de este Grupo Nacional. El apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no es ni casual ni extemporáneo.
Desde la constitución del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo laboral y la cualificación de la profesión enfermera ha ido en paralelo a la mejora de los dispositivos y las prestaciones que ha recibido la ciudadanía. Y aquí me paro un segundo una vez más, a poner de relieve la importancia de la atención primaria de salud y el papel crucial que no solamente juega ahora, sino que jugará en el futuro en la profesión enfermera, puesto que tiene necesidades en las que la profesión enfermera juega el papel crucial. Me estoy refiriendo, como es lógico, a la atención a la comunidad y al poner el foco en las políticas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, es decir, a las políticas de salud pública, donde la profesión enfermera juega un papel determinante, y también, evidentemente, al incremento de la cronicidad y los pacientes pluripatológicos que acuden en primer lugar, llaman a la puerta en primer lugar de las consultas de enfermería. De la enfermera auxiliar, que era el rol tradicional antes de que en este país iniciásemos esta reforma de nuestro sistema sanitario que nos ha traído hasta aquí, se ha pasado a la enfermera tecnóloga y a la formación de grado medio, y de la formación de grado medio a la formación universitaria en la que hoy estamos. Por tanto, una profesión que se ha desarrollado, que ha crecido, que ha aspirado a tener este rol tan importante en nuestro sistema sanitario, y por eso no me cabe más que felicitar al conjunto de la profesión. En fin, estamos inmersos en un proceso de especialización continuo. En nuestro país podemos afirmar que la profesión enfermera es, sin duda alguna, el eje fundamental de nuestro sistema sanitario. La profesión que garantiza la continuidad asistencial en los centros sanitarios y que da servicio 24 sobre 24 horas. Siempre está ahí cuando una persona, un enfermo, un paciente lo necesita. La profesión que ha sido capaz de incorporar decididamente la promoción de la salud y la educación sanitaria frente al reto de la cronicidad. En el ámbito también de la salud pública desempeñan, como decía, un papel fundamental, pues además de los cuidados son clave la observación de los determinantes de salud, la interacción con la familia y con la comunidad. Y en definitiva, podemos decir que es una profesión clave para una cobertura universal de calidad. El pleno potencial también de las matronas también debe ser implementado para poder trabajar en toda la extensión de sus conocimientos y habilidades, incorporando esa otra faceta tan importante también, y que debe de ser tenida en cuenta cada día en la atención sanitaria. La enfermería puede asumir diferentes roles en diferentes circunstancias, compartiendo y combinando conocimientos, habilidades prácticas y valores que las sitúen en una excelente posición para poder satisfacer las necesidades del presente, pero también con la vista puesta en el futuro de las necesidades del conjunto de la población. Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social somos conscientes de que existen retos aún pendientes. En el documento de adhesión al movimiento Nursing Now, firmado conjuntamente por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y el Ministerio, se asume la necesidad de adquirir un mayor compromiso y una mayor inversión para mejorar la formación, el desarrollo profesional y las condiciones de empleo para la enfermería. Apuesta también por una mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en enfermería y más participación en las políticas de salud. Los objetivos de la campaña se alinean estrechamente con los esfuerzos que del Ministerio hemos puesto en marcha junto con las comunidades autónomas para avanzar en la salud y potenciar el papel de la enfermería y la excelencia en la formación también de enfermeros y enfermeras. Muchos de los que están aquí hoy, de los que estáis aquí, sabéis que no les hablo de quimeras, porque ya en el
2018 hemos puesto en marcha la prescripción enfermera. Estamos ahora también al final de un proceso que permitirá acreditar a miles de profesionales especialistas en la enfermería comunitaria. Y en el año 2020 se cumplirá el segundo centenario del nacimiento de Florence Nightingale, mundialmente reconocida como la fundadora de la enfermería. Coincide para entonces con el desarrollo de los objetivos de esta campaña en nuestro país. ¿Qué mejor momento para celebrar este avance que seguro se conseguirá en mejores resultados en salud en la población? El mayor desarrollo de la enfermería en forma de especialistas de práctica avanzada, con plena implementación e implantación también en el Sistema Nacional de Salud, el reconocimiento de los puestos de trabajo para los que se requiere esta cualificación y un incremento del ratio de profesionales por paciente pueden ser parte esencial de la solución a estos desafíos. El pasado 7 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, tras meses de trabajo de profesionales, de instituciones, y también reconocer que aquí están hoy presentes también las asociaciones de pacientes, siempre dispuestos a colaborar, a aportar y a poner encima de la mesa las necesidades del colectivo de los pacientes. Digo, hemos, tras estos meses de trabajo, y sirva aquí mi reconocimiento a todos los grupos de trabajo que han participado intensamente, para que finalmente el marco estratégico de la atención primaria y comunitaria viera la luz, y nos corresponde ahora el trabajo de ponerlo en práctica. En dicho documento hay un objetivo que establece la necesaria actualización de la cartera de servicios en atención primaria de salud y el papel clave de la enfermería en estos objetivos. Entre los principales aspectos a potenciar está la capacidad resolutiva de la enfermería en la gestión de los cuidados, en especial los dirigidos a pacientes con enfermedad crónica y pluripatológicos, mediante protocolos de actuación basados en la evidencia, en la atención domiciliaria de pacientes con enfermedades crónicas complejas y también en los casos de situación terminal. Actividades en salud comunitaria y en promoción de la salud, y también la interrelación necesaria y la coordinación obligada entre el sistema sanitario y los profesionales de los servicios sociales. También deben fortalecerse las funciones de las matronas en la atención a la salud sexual y reproductiva, una tarea en la que también tenemos mucha necesidad de poner el acento, y aquí estas profesionales y estos profesionales juegan un papel clave y debemos de asumirlo ya también. En el embarazo de bajo riesgo en la atención primaria, en la lactancia materna y su participación en las actividades preventivas de educación para la salud, también de la educación sexual y también la educación comunitaria. En otro objetivo se plantea el desarrollo de la especialidad de enfermera familiar y comunitaria y de la especialidad de la enfermería pediátrica en la atención primaria de salud. En pocas semanas pondremos en marcha la oficina de coordinación que recoge este marco estratégico de coordinación de atención primaria, dotando por primera vez e incorporando por primera vez a una persona de enfermería responsable de la implementación. Termino ya. Como escribía Walt Whitman en los versos que antes citaba, dulce y triste. El trabajo de enfermera es duro. A veces incluso hay días estresantes y agotadores, y en pocas ocasiones, porque las personas en general que acuden a los centros sanitarios son muy agradecidos, pero a veces hay ingratitudes que también se lleva a la mochila. Pero a lo largo de los largos turnos y las largas noches en los que proporcionáis esos cuidados, debemos de agradeceros no solamente el trabajo de cuidados que va en el sueldo,
sino también, no solamente como responsables sanitarios, sino como sociedad, agradeceros esa cara humana que está siempre ahí presente cuando un paciente o una paciente, cuando un ciudadano o una ciudadana nos necesita. Y muchas veces ese lado humano, que siendo tan necesario en esta actividad nuestra, a veces se nos olvida, pero casi siempre hay una enfermera para recordar que la condición humana está ahí. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, ministra. Y a continuación, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y nuestro presidente, el presidente del Consejo General de Enfermería, don Florentino Pérez Raya, procederán a la firma del acta de constitución del Grupo Nacional Nursing Now España. Rogamos a continuación a los representantes de todos los grupos que hoy se adherirán a Nursing Now, a los miembros de la Ejecutiva del Consejo General de Enfermería y a todos los miembros de la mesa que se vayan preparando, porque a continuación vamos a hacer en el exterior una pequeña foto de familia antes de despedir a la ministra, que lamentamos mucho que tenga que ausentarse, pero bueno, entendemos que las agendas a veces son complicadas. Aquí continuamos con otra parte del programa. Ellos van a ir a hacer la foto, pero nosotros nos vamos a quedar sentados sin hacer nada. Muchos de ustedes ya sabrán que, bueno, como les decíamos, estamos en una semana muy especial y esta misma mañana hemos tenido una rueda de prensa en la que hemos presentado el mapa de los cuidados de la enfermería en España. Y aquí, como trabajamos todo de una manera muy rápida y muy veloz, tenemos ya nuestra pieza informativa que ya está ahora mismo en Canal Enfermero disponible, pero que vamos a aprovechar pues para verla aquí y conocer un poco cuál es ese mapa de los cuidados en nuestro país. España necesitaría hoy un total de 125.000 enfermeras más para alcanzar la media europea. Actualmente, la Unión Europea cuenta con 852 profesionales por cada 100.000 habitantes, lo que supone casi un 40% más que aquí, donde esta ratio se sitúa en 532. Así se desprende del estudio presentado por el Consejo General de Enfermería, en el que se ha llevado a cabo una radiografía exhaustiva de la enfermería en nuestro país. Hay que invertir en la plantilla y de alguna forma tiene que ser corresponsablemente relacionada con la situación que hay ahora mismo en Europa, que además lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. A mayor número de enfermeras, mayor posibilidad de prestar una atención de calidad. Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. No es lo mismo que la atención sanitaria en Navarra, que hay 3 enfermeras por cada enfermera que hay en Murcia, es decir, triplican prácticamente en el número de enfermeras. La asistencia sanitaria no puede tener la misma calidad. Las desigualdades entre comunidades autónomas son manifiestas no solo en ratios, sino también en otros aspectos claves de la profesión, como el paro o las especialidades. Los puestos de gestión son, sin duda, otro de los retos que tiene la enfermería en la actualidad. Estamos claramente no representados. No se tiene en cuenta el potencial que tienen las enfermeras gestoras, dado que efectivamente por nuestras competencias, por nuestra formación, podríamos aportar mucho como estrategias de salud. En definitiva, esta radiografía muestra grandes desigualdades a nivel internacional, pero también nacional, por lo que hay que continuar trabajando para poner a la profesión en el lugar que se merece. Les rogamos tomen asiento de nuevo para poder continuar con el acto. Y ahora sí, ahora ya proseguimos. Y para conocer qué representa Nursing Now desde una perspectiva global, contamos ahora con la presencia de Lord Nigel Kirsp. Él es el copresidente de esta campaña. And can I say what a great privilege it is to be with you. Real privilege to be joining you today and for you to be joining this great campaign with all the rest of us. Can I also just say, you know, as an English person, it's always a wonderful pleasure to come to Spain. And you probably see too many English people in Spain. But I have to say, we see some wonderful Spanish nurses in England, as you probably know. And again, it's a privilege to be with you, because I do know the reputation. I know that our nurses hold you as nurses in great esteem. You know, you are
widely recognised as extremely experienced and efficient and excellent nurses. So great to be with you. And I'd like to congratulate everybody here for being part of this campaign. I think Spain has now got more groups of nursing now than any other country in the world. So wonderful. So we better get, let's applaud that. I was about to say, if we were Americans, I'd say give yourselves a round of applause and say yeehaw, or whatever Americans say. But great congratulations to Adelaide Zabeligi. I still get it wrong, Adelaide. I'm sorry about that. She's a good friend now and a great colleague. She is one of the 2 European representatives on the Nursing Now campaign board. We have 2 people from each of the regions of the world, Adelaide and in fact the president of the European Federation of Nursing, who's from Ireland. The board of Nursing Now, you'll be pleased to know, is actually made up of 2/3 nurses and 1/3 non-nurses. Also 2/3 women, 1/3 men. And actually we also have places reserved for young nurses. So we try and be really representative in that sort of way. I have a terribly simple message. This is a campaign about nursing, but actually it's also a campaign about health. You'll see our strapline is to improve health globally by raising the profile and status of nursing. And I'll talk a bit more about that. But can I say, I used to run the National Health Service in England, and I was also the head of the Department of Health in the UK. And despite that, and knowing nurses for a long time, it's only recently I have really understood the potential for nurses to make an even bigger impact. You make a massive impact anyway, but the potential to make even greater impact is very real. And I've come to believe that this is one of the biggest things we can do to improve health globally. And that's why I started the campaign. And that's why it's spreading as it is. The second important point to put at the beginning is this is also multidisciplinary. We know, all of us, that quality is achieved through multidisciplinary teams and multidisciplinary working. We also know nurses are at the heart of every multidisciplinary team. And if you raise the status and profile of nurses, you'll raise the game of the entire multidisciplinary team. But it is about nurses as part of the multidisciplinary team, not nurses versus doctors or any other part of the health profession. It's in that multidisciplinary context. And my final word at the beginning is just to say this is about health as well as about health care. And I know a lot of you, and I can see some nods in the audience, are working on prevention and promotion and the real importance of that, increasing importance for the future. So the campaign you have joined grew pretty fast. In 15 months, we went from nothing to 225 groups, not all of them in Spain, but a lot of them in Spain, and 82 countries is the latest count. So this is a great global thing. This is Kenya, actually. Kenya, and those of you who know Africa perhaps won't be surprised that they do these things in a spectacular way. This is Kenya launching Nursing Now with marching bands and nurses walking down the street and the wife of the president. Another one that just shows you a few of the other groups around the world. I think that's Malaysia above, and then this is Qatar below, and I'm guessing, I can't remember where these two are. Anyway, they're absolutely global. And you're very welcome to this great global campaign, because the messages we're carrying are about the whole world. They've got to be what's true in your country, but they are about what needs to happen in the entire world. And here again is our aim, to improve health globally. It's about improving health by raising the profile and the status of nursing. So it came from our report, Triple Impact, but your minister has just very eloquently explained the report, so I'm going to pass over that slide quickly. But what we want to achieve, and we've got 5 objectives. I'm not going to go into those in any great detail, but they're changing policy.
They're promoting influential leadership, getting more nurses into leadership positions where you can influence what's going on, strengthening the evidence of impact, increasing investment. I know everyone agrees with that, and of course achieving the triple impact that we mentioned earlier. But what's important is not just our global objectives, but what your local objectives are, and that's what your Nursing Now groups in this country will be looking at. And I can't comment on your local objectives other than simply to show this one slide that I was asked to show, which actually shows how, compared to the rest of the EU, you actually have on the top slide or the top bar a higher than average proportion of doctors, but you have a lower than average proportion of nurses. And that is obviously a very significant point in all of this. And I'm pleased to say I had the chance to make that point to the Minister earlier, having been told to make that point by my colleagues from your National Council. What are the biggest issues more widely? Part of it's about universal health coverage, but actually your country and my country have universal health coverage, but it's not always equitable. It doesn't always reach absolutely everyone in our country. It's not always as high quality as we want it to be. And we need to invest in and develop the nursing and midwifery workforce, not only in those countries that need to develop universal health coverage, but in countries like ours where we can do even better than we do now. And here are 5 very simple things. And these are the 5 things I say to ministers wherever I meet ministers, and I meet a lot of ministers of health. And nice to have the Minister of Health for Madrid in the audience as well. And I had a chance to say this to your minister earlier. That actually, in very practical terms, what do we mean by raising the profile and status of nurses? Well, in a world where there are more chronic diseases, more nurse-led clinics are a sort of obvious policy solution. More specialist nurses, and I should include in there more nurses doing advanced practice around the world. Developing midwifery. More nurses in primary care. I see increasingly around the world nurses becoming the centre of primary care, including in my own country, and certainly in Africa where I spent a lot of time. And a greater role in health promotion and disease prevention. Now, we've got examples of all of these, and I think my colleague Howard will say something about some of the sort of case examples around. We have the evidence on this. And what we try to say to ministers is there's real evidence that if you invest in nursing and you invest in these things, then you will raise the quality and the reach of the health services that you have. And there's evidence that it's about quality, it's also about being cost effective, and it's also about patient satisfaction. But what's getting in the way? Why isn't this happening if it's that obvious? And here's another little list of things that we need to get right. Now, I don't know the situation in your country, but we need decent legislation that allows people to do what's required. We need decent regulation to make that happen. We need good quality education, which I know you have. And we also need a commitment from employers. You know, the people who employ you and should recognise that you are the most important group of staff that they have. So, moving on from that background, we've actually got, I think it's going to be next Tuesday or Wednesday, the World Health Organization is going to vote to endorse 2020 as the year of the nurse and the midwife. They've already said they're going to, but it will be endorsed formally next week. And it is the one in a generation opportunity to really make a mark for nursing. We've got a lot of things planned, and I say we, I mean us from Nursing Now, but also ICN and also the WHO as well. And I'm going to tell you about 2 of those things now. But really good for you to think about how you can use 2020. And I mean not just in discussions with yourself, but how can you get onto the front pages of the newspapers? What are the things you can do that can remind people that nurses are fundamental, and nurses are often, too often, undervalued, and people don't really appreciate how much you can do if you're enabled to do it. So this is a fantastic opportunity. Let me tell you about 2 of the things we're doing. One is we're actually going to set something up called the Nightingale Challenge, and this is directed at employers. And this is directed at employers for employers to help develop nurses and midwives within because they're the key people
who actually pay the wages and engage people, to develop leadership roles for nurses and midwives. And we're challenging employers around the world to run development programs for nurses and midwives in 2020. And we're going to specifically say we want at least 1,000 employers around the world to sign up to have development programs for at least 20 young nurses and midwives. That doesn't mean to say not for everybody else, but for everybody else as well, if they want to join in, or if they can join in. But let's get a real focus on young people, because they're the future, because we've got to show that these are really exciting professions. We want to show to the general public who are thinking about, or young people who are thinking about becoming nurses and midwives, that they're cared for, that people want them, that being a young nurse and midwife is a really exciting and rewarding career, as indeed it is. So we've got to do that, and you can learn more about that. We're going to launch this in June, but we're also going to be asking people like the Consejo here if they can identify some hospitals that might start this process, so that when we launch it in June, we have a few hospitals in a few different parts of the world who are all saying we're going to be part of it. The other thing, which I think Howard may say a little bit more about, is we're also jointly with WHO developing the first State of the World's Nursing Report. This is the first time there'll be decent data. Decent data on numbers, on qualifications, on the work that are being done, a gathering together of evidence. It'll be an extraordinarily valuable document, and it will be fed back to countries early next year. It will be about informing national policy and in driving investment in nursing. So these are just two of the things that we're going to do to mark 2020 as a fantastic year. So what would we want? We would want you to partner with us. You are spreading the word, being agents for change, advocate with your government and your ministers, get involved in the 2020 year of the nurse and midwife. It'd be wonderful to hear what Spain are going to do that, and say yes, of course, to the Nightingale Challenge. So, thank you very much indeed. Have I spelt that right? Muchas gracias. Antes de continuar con el acto, sí me gustaría decirles que tienen todos en sus asientos unos carteles que ponen Nursing Now. Por favor, no se deshagan de ellos porque tienen un motivo muy especial. Al final del acto nos gustaría hacernos una foto todos juntos con los miembros de la mesa, de la comisión ejecutiva, todos juntos alzando el cartel con Nursing Now. Así que simplemente ese pequeño apunte por si acaso. Y ahora vamos a pasar de la dimensión más internacional de Nursing Now a lo que hoy nos ha traído aquí, Nursing Now España. ¿Por qué es importante constituir un grupo como Nursing Now? ¿Qué supone para los pacientes? ¿Qué supone para nuestras profesionales? Pues bien, nos va a hablar de ello doña Adelaida Zabalegui, miembro de la Junta de la campaña Nursing Now, Grupos Nursing Now en España. Buenas tardes. Para mí es un honor y un placer estar aquí junto a todos ustedes, compañeros, compañeras, personas conocidas, amigos en algunos casos también. Y quiero agradecer al Consejo General de Enfermería Española, también a la ministra en funciones de Sanidad. Y también I want to thank Lord Chris and Howard Catton for being with us this afternoon. Están haciendo un esfuerzo tremendo para impulsar la campaña a nivel mundial. Probablemente ayer estaban en Italia, mañana en Uganda y pasado mañana en otro país asiático. Así que thank you very much for being with us today. La enfermería se ha dicho que mantiene una posición central en todo el sistema de atención sanitaria. También se ha dicho que las enfermeras representamos más de la mitad del personal sanitario a nivel mundial y que proporcionamos prácticamente todo el cuidado. Además, enfermería se ha expandido desde su constitución como profesión, con Florence Nightingale cuando pasó de vocación a profesión, se ha constituido y se ha expandido en nuevos entornos. Hemos demostrado el compromiso por la mejora del cuidado de los pacientes, la familia y la comunidad.
somos los profesionales con un conocimiento más profundo y global del paciente y, por tanto, somos los profesionales que hacemos las preguntas pertinentes respecto a las necesidades del paciente en relación a su cuidado y a su bienestar. Las enfermeras estamos a primera línea del cuidado en todas las transiciones y abogando siempre por los intereses del paciente. Esta realidad se debe en gran parte a que en nuestro país las enfermeras tienen una excelente preparación universitaria. Las escuelas y facultades de enfermería, aquí presentes algunas directoras y decanas, están haciendo una excelente función, un excelente trabajo preparando a los futuros profesionales de enfermería. Felicidades. La función de las enfermeras, por otra parte, está en continuo cambio. Muchas enfermeras han asumido ya funciones avanzadas y especializadas y cada vez existen más servicios nuevos e innovadores dirigidos por enfermeras. Mediante nuestro enfoque holístico a la persona y a la salud y nuestra proximidad a la comunidad local, las enfermeras estamos especialmente preparadas para afrontar adecuadamente el crecimiento de las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y las comorbilidades. Y también para afrontar las necesidades del cuidado y de la salud y el bienestar de los niños, los adolescentes y la alfabetización en salud en cuanto a promoción y prevención de la salud. A pesar de esta incuestionable contribución de las enfermeras a la salud, esta realidad coexiste con evidencia que muestra que las enfermeras a menudo, como bien se ha dicho anteriormente por Lord Chris, están infravaloradas y que su verdadero potencial no se utiliza plenamente. Este hecho limita la aplicación de sus competencias, sus conocimientos, habilidades y actitudes. Un hecho que supone un extraordinario derroche de talento y de recursos, que se va empeorando en algunos casos por entornos asistenciales deficientes. Las enfermeras deben ser empoderadas y desarrollar sus funciones de manera que puedan jugar un papel relevante en las mejoras asistenciales de manera rápida, rentable y con un alto nivel de calidad. Para alcanzar los objetivos de la campaña Nursing Now, se han establecido 3 tipos de grupos. Todos ustedes conocen los grupos regionales, a nivel internacional, los nacionales y los locales. A nivel de España, al tener las competencias sanitarias transferidas, se decidió y aprobó conjuntamente que, en primer lugar, se formarían los grupos de cada comunidad autónoma con los mismos requisitos que los grupos nacionales y posteriormente formaríamos el Grupo Nacional. El pasado 20 de julio, y aquí está nuestra líder enfermera, gracias al impulso del director del Servicio Canario de Salud, el doctor Conrado Domínguez, se lanzó Nursing Now en Canarias. Fue la primera comunidad autónoma que se sumó a la campaña y constituyó su propio grupo. A partir de ese lanzamiento se han unido prácticamente todas las comunidades autónomas. Felicidades a todos. Actualmente tenemos ya 12 comunidades autónomas que se han comprometido, sus consejeros de sanidad, sus representantes de enfermería, con los objetivos Nursing Now. Y el resto están a punto ya de realizar sus lanzamientos y montar sus grupos Nursing Now autonómicos. Además, contamos, como se ha dicho anteriormente, con un gran número de grupos locales en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña ya hay más de 20 instituciones que se han comprometido individualmente, hospitales, universidades, incluso las patronales se han sumado al movimiento Nursing Now. Y en cada comunidad autónoma los grupos están constituidos por enfermeras, por médicos, por pacientes también, por representantes de pacientes y representantes de la sociedad, por alumnos de enfermería,
por directoras de enfermería de los centros asistenciales y también decanas y directoras de enfermería de las universidades. Y esa es la fuerza, la unión, el trabajo conjunto. Todas las enfermeras pueden participar uniéndose a Nursing Now, ya sean a grupos autonómicos, nacionales, locales, incluso puede ser un grupo de enfermeras de una UCI, de urgencias o de una comunidad. Por otra parte, cada vez tenemos más organizaciones y líderes aquí en España que abogan por potenciar a las enfermeras. Un claro ejemplo es el exconsejero Bengoa del País Vasco y el exministro García Vargas, que recientemente en Gaceta Sanitaria recetaban más enfermeras como tratamiento para aplicar al Sistema Nacional de Salud para que mantenga su calidad y su sostenibilidad. Con objeto de fortalecer la salud para todos en nuestro sistema sanitario público español, con objeto de disminuir las desigualdades en salud, fomentar la equidad de género y potenciar nuestra economía, la aplicación de los objetivos Nursing Now es altamente relevante en España. Desde el lanzamiento de la campaña a nivel mundial he tenido la gran oportunidad y el privilegio de dialogar y conocer los puntos de vista de muchas enfermeras, médicos y directivos de diferentes entornos a lo largo de nuestro país. Tengo claro que tenemos un gran nivel profesional, enfermeras con gran talento, con excelentes competencias, con profundo compromiso, que están decididas a participar activamente en las mejoras sanitarias que necesita nuestro sistema de salud para afrontar los retos del cuidado que ya están aquí y mantener la sostenibilidad del sistema sanitario público. Las enfermeras, los médicos, los profesionales y los directivos sanitarios me han transmitido sus preocupaciones y propuestas. En este sentido, hoy quiero destacar como elementos esenciales de sus propuestas la necesidad de contar con más enfermeras para proporcionar los cuidados que la salud necesita, mensaje que Lord Cripps se lo ha transmitido a nuestra ministra de Sanidad. Más especialistas y también la mejora en las condiciones laborales. En relación a este punto, recientemente he estado invitada a diferentes universidades y siempre les he preguntado a alumnos de cuarto del grado de enfermería: ¿cuántos de vosotros habéis hecho prácticas en centros de larga estancia? Todos ellos levantaron la mano. Después pregunté a cuántos de ellos les gustaba el cuidado a las personas mayores y aproximadamente un 40% levantaron las manos, diciendo que era un cuidado profundamente enfermero, donde se trataba no solo el aspecto físico, sino esas otras dimensiones sociales, espirituales, culturales, etc. Y la tercera pregunta fue: ¿cuántos de vosotros que os graduáis en pocas semanas vais a ir a pedir trabajo a un centro de larga estancia, a un sociosanitario? Ya saben ustedes la respuesta. Ninguno de ellos levantó la mano, ninguno de ellos. Esto es un problema que tenemos que afrontar entre todos. Otro ejemplo es la falta de implementación de puestos especialistas. Por ejemplo, hay comunidades autónomas donde la especialidad de geriatría no está implementada. Entornos y comunidades autónomas con un gran envejecimiento de la población y no cuentan con puestos perfilados para especialistas, tampoco, por ejemplo, en salud mental, cuando las depresiones y todos los problemas mentales son de gran relevancia. Contamos con hospitales punteros, con una atención urgente de alta calidad. Estamos en la Champions. Pero nuestras enfermeras nos dicen que están trabajando en unas condiciones de inestabilidad laboral, de encadenar contratos por semanas y por meses, y que eso les impide conciliar su vida familiar y laboral. Tenemos muy pocas enfermeras en puestos de liderazgo, más allá de directoras y gestoras y contamos con un muy escaso número de enfermeras participando en mesas de decisiones sobre cuidados de la salud
y sobre el ciudadano. Por ese motivo, Nursing Now ha fijado como objetivo específico que cada Ministerio de Sanidad a nivel mundial, o al menos el 75% de los países y las comunidades autónomas, tengan una jefa de enfermera, una dirección enfermera que lleve el mensaje del cuidado del paciente, las preocupaciones y las propuestas. Las enfermeras podemos realizar una contribución relevante en política sanitaria, definiendo las necesidades a afrontar, priorizando los objetivos a conseguir y estableciendo nuestra implicación en el proceso mediante actividades. ¿Qué es lo que las enfermeras ofrecemos al sistema sanitario? Podemos ayudar a transmitir cómo y dónde las enfermeras podemos contribuir a hacer las mejoras sanitarias necesarias en múltiples entornos. Podemos contribuir colaborando con otros profesionales y otros sectores en las necesidades establecidas. Podemos definir los obstáculos y las oportunidades que tenemos en nuestra actividad para mejorar la práctica asistencial en la promoción de la salud y en el cuidado de los pacientes. Podemos ayudar también a que los pacientes tengan una voz activa en todas las mesas y foros donde se establecen las políticas de salud a aplicar. También podemos participar en la determinación del desarrollo competencial y formativa de las enfermeras de práctica avanzada. Estos son algunos ejemplos. La enfermera es un profesional esencial en la provisión de la salud, en la equidad de género y en el bienestar de los ciudadanos. Las enfermeras, como profesionales competentes más numerosos, podemos implementar los cambios junto con otros profesionales, junto con los médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales. Podemos ayudar a implementar los cambios que el Sistema Nacional de Salud necesita para afrontar con éxito las necesidades de los pacientes, familias y comunidades. Queridos compañeros, estamos creando un nuevo relato, estamos haciendo historia. Nursing Now está alcanzando sus objetivos, motivo por el que estamos muy contentos, orgullosos y agradecidos. Y estamos muy agradecidos de que España se suma a Nursing Now y que Nursing Now Spain sea una realidad. Queremos continuar potenciándolo para que sea un movimiento ampliamente participativo y que tenga un impacto sobre todo el sistema sanitario. Esta campaña supone una gran oportunidad para todos nosotros, que construye un futuro justo en el que las enfermeras españolas, que estamos comprometidas con nuestra responsabilidad sanitaria, alcancemos el objetivo de mejorar el cuidado de la salud del paciente y la salud de los ciudadanos. Nursing Now es una realidad a nivel mundial y es una grata realidad también en España. Para finalizar mi intervención, reitero mi agradecimiento al Consejo General de Enfermería Española, al Ministerio de Sanidad, a todas las organizaciones nacionales y autonómicas y locales que se han sumado. Algunos presidentes como Ande están aquí, ¿no? Estoy segura de que a partir de hoy contaremos con mayor número de personas y más organizaciones que apoyen nuestra campaña. Animo a la participación activa de las enfermeras en Nursing Now por el indudable impacto que tendrá sobre la salud en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes. Damos ahora la bienvenida a una figura emblemática de la enfermería en el ámbito internacional. Él es el señor Paul de Rief, secretario general de la Federación Europea de Enfermeras. Hello everybody, my name is Paul. I'm coming from Brussels and I'm coming to try to say our involvement in Nursing Now. But I can tell you already that my message is very political, because EFN strongly believes that when you enter, this is EFN, all the EFN members, and Rafael, you are one of them in that group. So my gratitude goes to the Spanish Council, Florentino, for all your support to the European Union and our work in the European Union for nurses and nursing. So EFN represents 3 million nurses and covers only EU member states. And these are the buildings that I enter in every day. On the left side, you have the European Commission.
They write our laws, then goes to the Council of Ministers. The ministers of each country of the EU comes there on a regular basis, and they need to find a solution with the Commission. And then the last building is the European Parliament. So I'm trying to link nursing now to a political language, and I'm grateful, Lord Crisp, you're the first one to understand this, because you are a politician. And if nurses are not becoming more political, there is nobody going to sign off the check. That's how simple life is. So, in that sense, I've been there in these buildings for 17 years, and the Spanish Council has given me that mandate and other nurses to go there on your behalf. And in that sense, it is key that in May you will vote people to that parliament. You will send Spanish MEPs to Brussels. Please, don't ignore this. Send people to Brussels who like you, who you can have coffee with. And if we get troubles, the Consejo gives me always, Francesco, you're sitting upstairs there. If we have problems with lawyers, we take you on board and we go and talk with the Commission. This is how we do our job. Now, this Nursing Now campaign is very crucial to achieve all these things. And we cannot miss this opportunity, to be honest. So in May, you see 23, 24, 25, the whole European Union will vote. They will vote 800 MEPs to Brussels. So give me a few good ones. Who like? Often we have doctors coming to Brussels. They are politicians often. We have rarely nurses in the European Parliament. Why? So in that sense, think twice in May. It's on this month. So one of the key issues is, of course, our salaries. We want in the European Union a fair European Union. We still have in the EU nurses having salaries of 250 euros a month. Come on. What can you do with 250 euros a month? This is European Union also. So we need to go to that social Europe. We have the monetary, we have many good things, but we need to make sure that our working conditions, that the nurses stay in the profession, and that they don't get beaten up, like we saw in your video. This is not normal. We need EU legislation to protect us. And we have done a good job on education, etc. This guy is moving out. He's finished. But they prepare already the next 5 years. Politicians are very clever people, huh? So he says he wants a Europe that protects. He said this last week, huh? In Sibiu. That protect, that is competitive, that is just, fair, that is just, fair, that is sustainable, influential. Where are the 3 million nurses? We can do that. Build that Europe on these criteria. So Nursing Now is very important to bring up that status that we have and make us more a political voice so that we can tell things what we want. At least I can only speak for the European Union. Here are some Greek nurses, and I think here this is quite important to make sure that we get legislation out of it and that we get a social Europe. And on social Europe, the Commission has already developed a kind of framework before they leave. Now, May, we have the elections, then the new commissioners will come in June and until September. They will make a lot of promises. We hold them accountable for these promises. But they will go into a social dimension. And that legislation will need to come to the countries. That's how it is.
And EFN members have decided to still invest a lot in education, to still invest in working conditions and salaries, to make sure that access to health care, where nurses are fundamental, primary health care is fundamental, and then last but not least, long-term care. These are the priorities the EFN members have decided for us to lobby on, so that we get politicians in front of us, that we get commissioners in front of us, and that they sign off a law and a check. The law comes always with a check. So, dear colleagues, here are the digitalization is cross-cutting. We cannot miss that boat. And I'm very proud to say that EFN has just signed with the European Commission 2 major projects on electronic health records. Because if I move as a Belgian citizen, I'm Belgium, and I move on to France, and I then go to Girona, and then I go to Valencia, I want to have in my pocket my electronic health record. And I want to be the gatekeeper of that data. So how are we going to do that in the European Union? And I think these are the 2 things we are working on from different perspectives. Portugal is leading also on some projects. So we want to make it, law is good, politics is good, but we want to bring the good practices to the politicians. We want to bring what the good things you are doing to Brussels and make them understand that this needs to be translated into fit-for-purpose policies. My dear colleagues, and Nursing Now is going to help us with this, and we are going to help Nursing Now in one way. We have 5 years to go when they elect a new parliament, and that's what we need to do. So thank you very much for all your support and all your hard work. Muchas gracias. Bueno, como les decía, hoy es un día importante, no me cansaré de decirlo, estamos en una semana fundamental para nosotros y es para nosotros contar con una satisfacción, contar con la presencia de auténticos referentes de la enfermería en todo el mundo. A continuación les dejo con el señor Howard Catton, director general del Consejo Internacional de Enfermeras. Hola. Buenos días. And now I have to revert to English. One of my great weaknesses is that I only speak English. But in preparation for today, I went to a language which is a little bit of a mother language for many of us across Europe, Latin. Carpe diem enfermeras. Seize the day, nurses. Seize the moment, seize the opportunity. I bring greetings from the ICN President and Board, the ICN President Annette Kennedy, who phoned me last night to remind me to express her sincere greetings to you all, and also to pass on her thanks to President Florentino, the whole of the leadership team of the Consejo as well, who are one of the 130 national nursing associations that comprise the International Council of Nurses, but are the standout leader for us internationally in terms of the work that they have done in relation to education, in relation to research, and leading the nursing profession. And thank you all for what you've done to host this event today. So why do I say that this is a moment of opportunity to seize? You have heard, you know that we have the Nursing Now campaign led by Lord Crisp, led by Sheila Tao, led by Baroness Watkins, with the patronage of the Duchess of Cambridge, with the support also of Princess Muna from Jordan. And you can see the Duchess of Cambridge with Elizabeth Aro, with Nigel, and with the ICM President in that photograph. You've heard that next week WHO will confirm that 2020 will be the year of the nurse. We have never had a global campaign. We have never had a year of the nurse. We have never had a chief
nursing officer at WHO. We've had scientists and we've had advisors, but not a chief nursing officer. And I don't think that we've had a director general in Dr. Tedros who recognises what nurses can do and achieve, because he saw it in his own country when he was a health minister. This is a health minister who gave nurses prescribing rights for patients with HIV and AIDS so that nurses could prescribe antiretrovirals, and he saw the power of giving that authority to nurses to improve health outcomes and health benefits. But here's another reason, ladies and gentlemen. If you look on the left-hand side of this slide, you see the current global health priorities. The Sustainable Development Goals, they replace the Millennium Development Goals. They include health, but they include issues to do with education, poverty, reducing inequalities, increasing access, universal healthcare coverage, public health, both addressing infectious diseases, non-communicable diseases, humanitarian disasters, whether they be man-made or natural by their cause and the movement of people around the globe, the desire to truly put people at the centre of their health care. When I look at this list of the global health priorities and the global health agenda, I see nursing work. You cannot get this done. You cannot make the improvements on health for the world without the nursing workforce. And that's why ICN argue for nurses, not just because we're good, decent, honest, caring people, but because we are a key enabler to improving the health of the world. And that's why you've heard from Nigel that Nursing Now is a health campaign. I was in WHO just at the end of last year, and I took this picture you can see on the left in the foyer of WHO, a huge banner and poster about their number one priority, universal healthcare coverage for everyone, everywhere, something that we would all support. Half the people of the world don't have access to fundamental health services. But look closely. What is the image? Who are the people in this picture that WHO are using to represent how we will deliver universal healthcare coverage? They're using the images and pictures of nurses. Politicians often do that. They often like to use our image, but as Paul says, they need to follow through with delivery in terms of legislation and with money. This is a quote from Dr. Tedros. There is no doubt in my mind that nurses are the linchpin of achieving the Sustainable Development Goals. You will know that the linchpin holds the axle on the wheel. So if you take the linchpin away, the wheels literally fall off. You're not going to move forward. I like that as an analogy for nurses' relationship to the global health agenda. So what is it that ICN, the International Council of Nurses, are doing globally as the voice of nursing to demonstrate how nurses are central to improving the health of the world? One of the ways that we do this is every year through our International Nurses Day publication. I wish you all, belatedly, by 2 or 3 days, a happy International Nurses Day. This publication is available on our website. It's in Spanish. It's free to download. There are posters and videos as well, and I know that these are being used in Spain and indeed around the world to celebrate International Nurses Day. And we deliberately entitled this year's publication Health for All, Nursing, Global Health and Universal Health Care Coverage, to show the alignment and the relationship between nursing and improving global health. This publication, ladies and gentlemen, is packed with real-life examples of nursing practice from around the world that are improving health and increasing access. In the top left-hand corner is an example of a nurse-led service in Jakarta in Indonesia called Rachel's House. In Jakarta, the average daily wage is $3 a day. If you get sick, it is unaffordable for the vast majority to go into hospital. Nurses set up this service for children with cancer 10 years ago to provide palliative care services.
They traded their uniforms for crash helmets, and they went round to the suburbs and the provinces of Jakarta to deliver palliative nursing care for children who had cancer. They hugely increased the availability of health care for those families whose children were suffering from cancer. It has now been recognised as the model for palliative paediatric oncology care across Indonesia, and recognised for the expert clinical practice that it is delivering at an affordable price. On the right-hand side, the lady in the orange shirt is called Shona. She works in the Australian outback. They get a visit from a doctor once every 3 or 4 months. She is the only health practitioner that they have. She provides maternal health services. She provides services for people with non-communicable diseases. She provides first contact in emergency care. She provides health education and advice. And as a result of her interventions, mortality rates and improvement of quality life have improved for those people in in the indigenous populations in remote and rural areas. The bottom picture is a group of nurses from a hospital just outside Dublin. The lady you can see on the right, her name is Shirley. Shirley was at the Nursing Now launch in Ireland 2 weeks ago, where I was at. Shirley identified 4 years ago that 10% of patients coming to her emergency department had chest pain. Those patients were either being left in trolleys for long waits, or they were having to be admitted for assessment. Shirley made the case for an advanced practice cardiology nurse-led assessment service. That was set up, and as a result, patients with chest pain are assessed in the nurse-led assessment unit. Trolley waits have gone down by 40%, admissions into hospital beds have gone down by 60%. The outcomes are the same. The service has been so successful that they've now employed another advanced nurse practice cardiology nurse, who you can see on the left of that picture. So we can make the argument for nursing interventions that are care effective, that are delivering great outcomes. We also then make the arguments through Nursing Now for the policy interventions, the investment and support that are needed to enable nurses to deliver those health outcomes. But there is something else which the nursing profession brings to the table as well. The founder of ICN described nursing as being the conscience often of our society. This picture is an ambulance that was in Syria. It was taken from Syria and placed outside the United Nations on World Humanitarian Day 18 months ago to very powerfully demonstrate that in many conflict zones, healthcare facilities and healthcare staff are deliberately being targeted. The international nursing community, along with the other international professions, spoke out and continue to speak out to condemn those atrocities of targeting healthcare and health services. Why do we do that? Do we do that because we want to have a big global political voice? Our primary reason for doing that is because those actions undermine the principles and the code of ethics on which our profession is based. So we have a voice in relation to practice, in policy, and also in relation to human rights and delivering justice and equity for all. Some of you might think that I'm getting a little bit carried away here with what the role, the voice, the position of our profession is within the world that we now live. But I take you back to these two founders of our great profession. You will recognise Florence. Florence is there with her party hat on, getting ready to celebrate her 200th birthday next year, when we will have the International Year of the Nurse. Florence brought data, she brought evidence, she challenged traditional healthcare systems. She was a disruptor, she was an innovator. The other picture is of Ethel Bedford Fenwick, who was the founder of ICN. She had the foresight to set up an international collaboration, an international community and association of nurses. She probably thought of
nursing now, the concept of nursing now, long before Nigel and the current leaders of nursing now did. But do you know something else about Ethel? Ethel Bedford Fenwick was also one of the suffragettes who campaigned for the vote for women in the UK, and she was also the nurse who led the establishment of regulation in the UK. The nursing regulator in the UK, I'm on that, my number will be 400,000 and something. The number one nurse on the UK register is Ethel, because she was the champion to establish regulation. So when you look at these two phenomenal women on which our profession is built, you see taking evidence, influencing policy, leading and campaigning for social change, for rights and for a better world. Carpe diem, enfermeras. Seize the moment, seize the day, seize the opportunity. Thank you. Bien, solo nos ha faltado hoy la presencia del director general de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, por motivos de agenda, no ha podido unirse a nosotros, pero no quería dejar de estar aquí de alguna manera para manifestar su compromiso con las enfermeras. Así que este es su mensaje. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to this meeting, and I'm really sorry I can't be with you today in person. Nurses and midwives are the backbone of every health system. They're vital providers of primary health care and are essential for realizing the vision of universal health coverage. To achieve that vision, the world will need 9 million more nurses and midwives by 2030. That's why WHO is calling on all countries to invest in nursing and midwifery. It's why WHO is proud to support the Nursing Now campaign, and it's why WHO's Executive Board has decided to make 2020 the year of the nurse and the midwife. With Nursing Now, WHO is working on the first State of the World's Nursing Report. This report will provide up-to-date data and concrete recommendations for countries on how and where to make the best investments. You can help by ensuring the best data from your country is included. Thank you for your commitment and support. I wish you every success as we work together towards a healthier, safer, fairer world. I thank you. Debo decir también que la representante de las enfermeras de la Organización Mundial de la Salud tampoco ha podido acompañarnos, pero sí que nos ha transmitido sus mejores deseos para el día de hoy y para el Grupo Nursing Now España, que hoy comienza su andadura. Y a continuación ya nos vamos acercando al final de este encuentro, que concluirá con la adhesión de todos los grupos que constituirán Nursing Now España. Pero antes tiene la palabra nuestro presidente, el presidente del Consejo General de Enfermería de España, don Florentino Pérez Raya. Buenas tardes de nuevo, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, copresidente mundial de la campaña Nursing Now, director general del Consejo Internacional de Enfermeras, secretario general de la Federación Europea de Enfermería, enfermera jefe representante de la Junta Directiva de Nursing Now en España, presidente de colegios de enfermería y miembros de junta de gobierno, autoridades académicas, científicas, sanitarias, como las directoras de Cuidados de Madrid, Aragón, que hoy nos acompaña, autoridades policiales, sindicatos SASE y UGT, representantes de los pacientes, profesionales de los medios de comunicación, colegas, compañeros, por si he olvidado alguno. Quisiera en primer lugar darle mi más cordial y afectuosa bienvenida a la Casa de la Enfermería Española. Me hubiera gustado hacerlo al comienzo de este acto, pero el imprevisto cambio de agenda de nuestra ministra no me ha permitido hacerlo como realmente procede. Ha sido necesario, como habéis visto, invertir en el último momento todo el contenido de la jornada,
porque como ayer por la tarde nos informaban desde el propio Ministerio, las agendas de los ministros ya se saben cómo son. De todas formas, igualmente mi agradecimiento a la Ministra de Sanidad por su esfuerzo para estar con nosotros, acompañándonos, aunque haya sido de manera breve. Este acto de presentación formal de nuestro Grupo Nacional de la campaña Nursing Now coincide con una celebración especialmente relevante para todos nosotros, como es el nuestro anual Día Internacional de la Enfermera, que celebramos el domingo pasado, día 12. Y hemos querido aprovechar este hito tan significativo para vincularnos formalmente a ese auténtico movimiento enfermero en representación de las 300.000 enfermeras y enfermeros españoles. Decir Nursing Now es traer ante nosotros aquí ahora a esa infinidad de enfermeras y enfermeras que en este mismo instante transitan casi siempre aceleradamente por todos nuestros hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios, una larga lista de entornos en los cuales la enfermería protege la salud y garantiza la seguridad de los pacientes. Son las mismas que luchan, o somos las mismas que luchamos cotidianamente, por ejemplo, por poder ser verdaderas enfermeras de familia y de la comunidad, ya sea en la gran ciudad o en el tan difícil y entrañable entorno urbano. Las mismas que quieren ver reconocida su especialidad, su categoría profesional y sus competencias, sobre todo en materia, por ejemplo, de atención domiciliaria, de educación para la salud, mientras contemplan con verdadera indignación cómo algunas administraciones autonómicas trasladan a día de hoy esas competencias a otros muy respetables agentes de salud en un claro intento de reprivatizar nuestro sistema nacional y que desde luego por nuestra parte procuraremos que no lo consigan. Todos los que estamos aquí sabemos afortunadamente cuál es la labor que desempeñan las enfermeras y lo vamos a seguir desempeñando en el futuro. Decir Nursing Now me evoca la ejemplaridad de una profesión que en un 95% de sus componentes, a tenor de un estudio de opinión realizado por este Consejo General solo hace unos años, y en medio de una profunda crisis económica, tuvimos que aceptar una devaluación de un 15% de su salario. Así que con ello se garantizaba la calidad de atención a los pacientes del sistema. Me hubiera gustado poder decirle esta tarde a la señora ministra, si sus múltiples obligaciones no se lo hubieran impedido, en el último momento, que yo sé que en unos meses no se pueden abordar todos los problemas. Pero ahora toca enfermería y me hubiera gustado también brindarle a ella y al gobierno que representa toda nuestra colaboración y lealtad institucional, para que enfermería ahora no sea una expresión más, sino una auténtica realidad también en España. Me hubiera gustado, además, pedirle que deseamos ver ya, de una vez por todas, una enfermera jefe en nuestro ministerio, que como en muchos lugares del mundo, nos permita tener una permanente puerta de comunicación e intercambio, en lugar de avergonzarnos cuando nos preguntan por esa figura y no podemos dar respuesta. Nursing Now ha de significar que no sea una excepción el que, como sucede en estos momentos, una enfermera ostente una responsabilidad como consejera o viceconsejera de salud, pero que sí sea un problema de dilucidar si una enfermera puede o no puede gerenciar un hospital, un centro sociosanitario, un centro de salud, un área sanitaria, porque no tienen ningún sentido. Nursing no significa que no podemos seguir prestando una atención de excelente nivel con que lo hacemos en nuestro sistema sanitario, con unos ratios medios de 500 enfermeras por 100.000 habitantes, mientras que en los países de nuestro entorno europeo lo hacen
con 850 por el mismo número de habitantes. Nursing no ha de significar también que nadie se rasgue las vestiduras porque un enfermero o enfermera con 4 años de formación universitaria, 2 de especialidad y en algunos casos una tesis doctoral defendida y aprobada que se le posiciona al más alto nivel académico, dirija proyectos de investigación, lidere equipos multidisciplinares o sea rector incluso o rectora de una universidad. Nursing no significa el reconocimiento expreso y definitivo de una profesión que, como bien afirma Coller, tiene como cometido fundamental promover la vida. Esto es, permítame decirlo, desde la humildad de quien les habla, lo que yo considero que ha de ser Nursing Now. Y no habrá enfermería ahora sin pacientes ahora. Esto lo sabemos bien los enfermeros y las enfermeras, porque el objetivo es hacer a los ciudadanos más autónomos y responsables de su propia salud. Y esto solo lo pueden hacer las enfermeras y enfermeros. El fuerte incremento de las enfermedades crónicas unido al abandono creciente de hábitos saludables, el envejecimiento poblacional y la dependencia que los acompaña son suficientemente expresivos de la necesidad de caminar hacia el paradigma del cuidado. A todo ello se suma una cuestión fundamental al tratarse de una profesión con profunda inspiración ética, deontológica, humana y humanizadora. De nada sirve un título de grado, de máster o de doctor, ni una presidencia o jefatura, ni una gerencia, ni una consejería, ni un decanato o un ministerio, si a ello no se acompaña la conciencia de que a mayor autoridad, mayor servicio. Esa es la verdadera clave de la excelencia profesional, a la que no solo aspira la profesión enfermera, sino de la que es portadora ayer, hoy y siempre. Las enfermeras, como verdadera columna vertebral del sistema sanitario, hacen posible que nuestra sanidad funcione día a día y sea considerada una de las mejores del mundo. No hay un solo día, una sola hora, un solo minuto ni un solo segundo en el que una enfermera no esté al lado del paciente. Y atención, nosotros también tenemos padres, hermanos, esposas, esposos, hijos, familia, necesidades humanas como cualquier otro. Pero estamos siempre ahí y ya es hora de hacerlo visible. No quiero terminar sin felicitar a los ponentes de la mesa por sus magníficas exposiciones. Nos han ayudado mucho a reconocer lo que es Nursing Now. Agradezco también a todos y cada uno de los que os encontráis aquí el apoyo que habéis prestado a nuestra profesión. Con el esfuerzo de todos hemos logrado y lograremos en un futuro aún más ser el estamento más valorado del sistema sanitario por la sociedad y por los pacientes. Ello nos da ánimos para continuar prestando los mejores cuidados a enfermeros en beneficio de todos los que nos necesitan. Así que ahí estaremos siempre, cuidando a los demás, que es la principal misión de la profesión enfermera y que ahora tenemos la oportunidad de poner en valor con más fuerza que nunca a través del Nursing Now España. Gracias y buenas tardes. Y ahora sí, ahora ya ha llegado el momento en el que los distintos grupos firmarán su adhesión al Grupo Nacional Nursing Now España. Le rogamos bajen a firmar a medida que vaya nombrando a cada uno de los grupos. En primer lugar, por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. A continuación, por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Por el Foro Español de Pacientes. Por la Alianza General de Pacientes.
por la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, por la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, por la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, por la Asociación de Enfermería Comunitaria, por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, Asociación Española de Enfermería en Urología, Andrología e Incontinencia Urinaria, por la Asociación de Diplomados en Enfermería de Nutrición y Dietética, por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia, por la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, por la Sociedad Española de Equipos de Terapia Intravenosa, Bueno, pues posteriormente haremos la firma. Continuamos con la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia. Por la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Por la Asociación Española de Enfermería de Prevención y Control de Infecciones. Por la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica. Por la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. Y en representación de los periodistas. A continuación, le ruego a los miembros de la mesa y de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería se unan al resto del auditorio para hacer una gran foto de familia, como les contaba antes. Les invito a todos a que se pongan de pie y a que tomen los carteles que tienen en sus asientos para mostrar su apoyo al movimiento Nursing Now España. Muchísimas gracias. Una vez más, les ruego un minuto más, por favor, no abandonen el auditorio, estamos ya terminando, pero aún nos queda una sorpresa más. A continuación se va a servir un cóctel en la planta baja, pero antes queremos invitarles a disfrutar de algo muy especial para nosotros, que es el himno de la enfermería. El himno de la enfermería, como saben, nació en 2017 de puño y letra de nuestro director de comunicación, Íñigo Lapetra, muchos de ustedes ya lo saben. Y desde que este himno naciera, en 2017, como les contaba, no ha dejado de viajar y de hacerlo no solo por multitud de jornadas y eventos que tienen lugar en nuestro país, sino en muchos otros países. De hecho, recientemente, hace unos meses, se traducía al inglés para llevarlo a la Nightingale, uno de los eventos más importantes de la enfermería en el ámbito internacional. Pues hoy queremos compartirlo con vosotros también este himno y después ya sí, una vez más, gracias a todos y que disfruten.